Bienvenidos amigos al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y estaré acompañada por el profesor José María Anderes Álvarez, secretario de nuestra universidad, llevándoles información de primera mano sobre el acontecer universitario. Nuestro tema de hoy será el Centro de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat y las segundas jornadas de investigación 2016. Para tratar este tema nos acompañan las profesoras Claudia de la Falle, directora del centro, y la doctora Sabel González, del Centro de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad de los Andes. Bienvenidas, profesoras, y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por la invitación. Muy bienvenidas de nuevo. Como siempre, estos son espacios abiertos para que la comunidad universitaria pueda difundir esa hermosa labor que todos hacemos en bien de la universidad del país. Voy a tomar la licencia de llamarlas por sus nombres de pila, a Claudia y a Sabel. Y vamos a tener un programa muy interesante sobre un tópico que a veces la gente no conoce mucho. Háblanos un poquito sobre la creación del centro, qué tan antiguo es, quiénes lo conformaron, quiénes son los miembros ahorita, para poner un poquito el centro en escena. Bueno, el Centro de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat, como es el nombre que recibe actualmente, comenzó en 1970 y era Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura en su momento. Entonces ha tenido diversos directores y ha hecho diferentes proyectos de acuerdo a ese empuje de cada uno de los directores y siempre del equipo de trabajo, ¿no? Entonces hemos hecho principalmente la línea de investigación, comienza primero en arquitectura y luego se empieza a incorporar el hábitat dentro de esa idea. Entonces es vivienda, hábitat y arquitectura. Pero finalmente es en 2013 cuando se agrega ya el nombre como tal, esa idea de tener entonces Centro de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat. Viene desarrollando investigaciones en vivienda, viene desarrollando investigaciones en hábitat, incluso en turismo, en viviendas de interés social, y ha tenido proyectos que han sido muy importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que se crea como centro de investigación, que está escrito directamente, está decanato y luego está escrito directamente a decanato, es en manos del profesor Luis Ramírez, que es el primer director. Y ahí comienzan los proyectos que están dirigidos principalmente a la solución de viviendas, ¿no? Entonces hay varios proyectos, como por ejemplo uno que llevó la profesora Beatriz Hidalgo, en la que se hizo viviendas de bajo costo y se llegaron a edificar viviendas. En ese caso se hicieron 10 viviendas, pero posteriormente ya con el profesor Emilio Araujo se trabajó con tierra como un material de bajo costo y se llegaron a edificar en uno de los proyectos 28 viviendas y en otro de los proyectos 40 viviendas. Y se hacían diferentes enlaces con, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda o, por ejemplo, CONAVI financió proyectos también. Y así se ha ido haciendo. En este periodo, particularmente, hay unas dificultades propias de la sinergia de nuestro país que hace que esas alianzas como para construir viviendas se hayan visto un poco mermadas, ¿no? Ya vamos a volver sobre ese tema que es fundamental, que es sobre la relación entre la universidad y su entorno, con los organismos oficiales y los organismos privados también. Todos los centros son como una gran célula, ¿no? Algunos que nacen, crecen, se desarrollan y llegan a su auge y después van perdiendo poco a poco combustible, ¿no? ¿Cómo es la historia del centro? ¿Cuál fue la época dorada? Si es que la alcanzamos ya y estamos en un periodo de declive. ¿Cuándo hubo la cantidad máxima de investigadores y quiénes componen como investigadores del centro? Sí, bueno, el Centro de Investigaciones de la Vivienda y Hábitat pues ha hecho un esfuerzo inmenso de trabajo en docencia, en investigación y en extensión. Y en esa medida pues ha contribuido enormemente al desarrollo de estos grandes temas que tienen que ver con el hábitat, como el espacio, digamos, geográfico de donde es posible construir, se deben construir las condiciones de mayores niveles de sustentabilidad y calidad de vida.
hay una historia interesante de estudiantes de pregrado, de posgrado, que se han formado con las líneas de investigación del centro. Por otra parte, ha tenido bien el desarrollo de diversas actividades, poco buscando la articulación, como bien mencionaba Claudia, de sostener la articulación con las instituciones públicas, con las organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general, por supuesto. Y, por ejemplo, uno de los elementos o de los aspectos o temas vinculados al centro, donde ha cobrado una fuerza interesantísima desde hace unos años, es el tema de la gestión integral de riesgos de desastres, que es un tema planetario, por supuesto, de donde se ha desarrollado una sinergia interesantísima a nivel de la facultad, en corresponsabilidad con otros organismos de la propia universidad y de organismos del gobierno local. En este momento el centro tiene aproximadamente unos 22, 24 investigadores, hemos tenido gente brillantísima que ha contribuido a su desarrollo y fortalecimiento. Por supuesto, el centro ha tenido algunos momentos interesantísimos, ¿verdad? Como ocurre con todas las instituciones, de mucha gloria, por ejemplo con la Agenda Plátano, que fue un trabajo interdisciplinario bellísimo, de una gran trascendencia, y de donde se construyó una historia de trabajo entre la universidad y la sociedad civil que perdura en la memoria, tanto de nuestro centro como de las organizaciones y sobre todo de la sociedad con la cual se trabajó. Yo recuerdo también otro momento interesantísimo que estuvo a cargo la profesora Nori Pereira como coordinadora, que le dio un impulso al trabajo del centro extraordinario, que tiene que ver cuando el centro comienza a involucrarse en los grandes temas de la ciudad sostenible, esos tiempos que coincidieron con los intereses de nuestro maestro, el profesor William Lobo, en la Academia de Mérida, y empezamos a acercarnos más, con mayor rigurosidad investigativa en materia del desarrollo urbano sostenible, y empezamos a trabajar en ese momento. Ahora, a pesar de que tenemos circunstancias adversas que todos conocemos, nos encontramos preparando las segundas jornadas de investigación del centro, que es una tarea que viene realizando desde sus comienzos, pero que desde hace 3 años acá toma un cuerpo, toma una mirada, o digamos, tiene un rostro diferente, en el sentido de que busca, por un lado, articular en mayor medida los grupos y centros de investigación, iniciativas de pregrado y posgrado en las materias vinculadas al hábitat y a la vivienda en la facultad, pero además a fomentar una serie de alianzas, a reconstruir una serie de alianzas con los actores urbanos, para que efectivamente se produzca el intercambio de saberes, como algunos preferimos llamarlo, en lugar de compartir conocimientos, en los temas que son de gran importancia para nosotros. Entonces estamos organizando esas jornadas. Luego vamos a ir sobre eso, Isabel, para darle un poquito más de difusión y que la gente se ponga al día cuándo es, cómo contactarlos y todo lo demás. Muy bien. Sí, profesor, sería bueno, antes de entrar, que partiéramos al tema de las jornadas, hablar de eso, precisamente de esa participación. Isabel tocaba el tema de la Agenda Plátano, que se realizó, se cumplió entre el 2000 y 2005. El centro tuvo una importante participación, hubo la construcción de algunas viviendas, pero sin embargo han participado también en otras iniciativas o en otras políticas de Estado que tienen que ver también con la construcción de viviendas. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, fíjense, nosotros tenemos varias iniciativas en las que se construyó, como les comentaba, como proyectos ejemplares, por llamarlos de alguna manera, en el área de vivienda, porque tenemos en muchas áreas que después podemos conversar. En el área de vivienda, la profesora Beatriz Hidalgo hace justamente una propuesta para resolver viviendas de interés social. Y en ese caso se hizo el prototipo, se entrega el prototipo a la comunidad y además se construyen 10 viviendas. Lo interesante de este proyecto es que además se entrega un manual de cómo construir a la persona, porque uno de los planteamientos que se discute a nivel mundial
cuando tú quieres hacer justamente ayudar a las personas que tienen un acceso restringido a la vivienda, es enseñarlos a construir con técnicas que sean apropiables, de manera de darles esa posibilidad de autogestionar su vivienda, sus recursos en función de su posibilidad económica, ¿no? Además de quizás conseguir algún financiamiento en cuanto a materiales. Entonces, en todos los casos, que es una de las potencialidades del centro, se ha enseñado a construir a las personas. Por ejemplo, hay otra de las propuestas que es la de Emilio Araujo, en su momento, lo menciono a él porque era el director del centro para el momento, en el que se hicieron 3 proyectos muy importantes, porque se enseña a la gente a construir con adobe y con tapia. Principalmente, ¿por qué? Porque forman parte de lo que es la vivienda vernácula, que es el sistema que ellos conocen y manejan, y la idea es enseñarlos a construir de manera que eso ahora les sirva y por lo menos tenga condiciones de sismo resistencia, por ejemplo. Entonces, en ese caso se hicieron las edificaciones, además se hizo todo un compendio de materiales, cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que producirlo, dejando unos manuales, y además entonces se hace una propuesta de un lugar comunitario donde ellos tengan ese intercambio. Entonces es todo un proceso, no solamente hacer el diseño de la vivienda, sino además de eso enseñar a la gente a construir. Posteriormente nosotros también se hace investigación en vivienda vernácula, y entonces además, a medida que se van haciendo los proyectos, se va formando a los muchachos en la facultad sobre cómo construir con tierra, cómo construir con tapia, si ese era el momento, la postura. Por ejemplo, actualmente hay una propuesta de vivienda en madera, y entonces la idea es enseñar a los muchachos a que participen en ese prototipo que es financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en uno de los proyectos de financiamiento, y entonces todo el tiempo se trata de tocar esas 3 áreas, o sea, la investigación, la extensión y la docencia. Y en extensión generalmente tratamos de llegar a las comunidades. Está la Agenda Plátano que mencionó Sabel, que eso estuvo a cargo de la profesora Nori Pereira, y que además se crea entonces un centro comunitario para uso de esa comunidad, que tenía como principal sustento la producción del plátano. Por eso se llama entonces Agenda Plátano, y todo gira alrededor entre otros por el eso. Exactamente. Sí, señor. Siempre se dice que la universidad no está de frente con la sociedad, que no intercambiamos, que no respondemos. Vemos que en una facultad que a veces pareciera difícil, ¿verdad?, porque tú hablas de medicina, odontología y se ve el servicio social de inmediato, pero en facultades como la de ingeniería o arquitectura a veces pareciera que el conocimiento no traspasa nuestras barreras. Esas investigaciones que habéis hecho dentro de la Agenda Plátano y en otros proyectos que vamos a volver sobre ello ahorita, ¿a quiénes han impactado positivamente? ¿Dónde están las muestras de esas edificaciones que ustedes construyeron conjuntamente con la comunidad? Bueno, esos proyectos, profesor, tuvieron como uno de sus signos fundamentales justamente la posibilidad de contribuir a hacer del hábitat un espacio de mayor calidad para el ser humano. La profesora Norma Carnevali, que tiene una trayectoria interesantísima en el Centro de Investigación de la Vivienda y del Hábitat, define la vivienda el lugar desde el cual el ser humano y su grupo familiar construye su relación con el mundo. A mí me gusta esa apreciación que tiene Norma, porque efectivamente creo que es lo medular en todas las iniciativas que ha emprendido el Centro de Investigaciones en materia de vivienda y el uso particular de tecnologías para hacerlas mucho más sustentables. Hay comunidades que se han visto privilegiadas, desde ese punto de vista, desde esa línea de investigación, donde yo destacaría, por ejemplo, el caso también de Quimotes, porque hay una línea de pensamiento interesantísimo, interdisciplinario, que desarrolló la arquitecta Nelly Mejía con el profesor Luis Bastidas de la Facultad de Humanidades, que ellos han denominado etnoarquitectura. Es decir, cómo a partir del conocimiento ancestral y de la manera de vivir de la gente, de su forma de relacionarse con su entorno, se pueden reconstruir, ¿verdad?, a aquellas concepciones de vivienda que efectivamente se adecúan a su cosmovisión, a sus vinculaciones con los otros y con la propia naturaleza. Eso también es sustentabilidad, eso también es desarrollo sustentable.
Hay zonas de lagunillas, hay comunidades de lagunillas donde efectivamente se construyeron estas viviendas de las cuales Claudia hizo referencia. Estas investigaciones se han hecho también en el páramo andino y particularmente en Timotes, donde continúa una línea de pensamiento. No sé si qué otro elemento. Ajá. En Palmarito también hubo un esfuerzo interesante. Y con eso se conecta además la línea de trabajo de la profesora Delia Botaro en materia de patrimonio. Muy bien. Vamos a identificar la estación. Ya nos están pidiendo que nos vayamos a máster. Quédense con nosotros, regresamos en un par de minutos con un tema tan interesante como la vivienda y el hábitat, y vamos a tratar de poner un poco en perspectiva cómo es el flujo de la generación del conocimiento, el empoderamiento de ese conocimiento y la transmisión para que tenga uso social. Entonces vamos a ir moviéndonos un poco por las líneas de acción que tenéis a nivel de los grupos investigativos, de tal manera que la comunidad universitaria y no universitaria se identifique mucho más con esta acción importante que se lleva a cabo en nuestra universidad, específicamente en la Facultad de Arquitectura y Diseño Industrial. Quédese con nosotros, ya regresamos.